utilizando esos costos o esos recursos para otro tipo de maquinaria o otro tipo de inversión, y estamos haciendo, y lo utilizamos para hacer un cambio o un reemplazo prematuro, eso también desvía o hace que se incrementen los costos. Aparte de eso, los costos de oportunidad que implican no trabajar con adecuadas estructuras y óptimos costos y riesgos. ¿Sí? Eso quiere decir, reemplazar el vehículo después del plazo estipulado y antes del plazo estipulado trae consecuencias económicas. Bueno, ¿por qué analizar el reemplazo? Es la pregunta que por ahí nosotros nos hacemos, ¿no es cierto? Son casos que pueden surgir, son preguntas que nos pueden surgir en el mientras de la utilización de las máquinas, ¿sí? O de los equipos. Por ejemplo, una de ellas es el desempeño disminuido, o sea, cuando debido al deterioro físico o al uso, digamos, al gran uso que tiene ese vehículo o esa maquinaria o ese equipo, ¿sí? El desempeño esperado a un nivel de productividad se ve disminuido, o sea que va disminuyendo la productividad de ese equipo, ¿sí? Por supuesto, trae esto consecuencias al negocio, y esto se manifiesta por una disminución de la producción y por el aumento de los costos de producción. O sea, la máquina tenía un cierto indicador de productividad y de repente va disminuyendo. Eso pasa, por ejemplo, en los vehículos. Algo que conocemos todos, un auto, un vehículo cualquiera, con el pasar del tiempo se va disminuyendo digamos, todas las propiedades de la utilidad que tiene el mismo, ¿cierto? Cuando empiezan a aparecer problemas, quiere decir, ¿sí? Requisitos alterados, quiere decir que el equipo existente no puede cumplir con los nuevos requisitos legales o regulatorios, bien sea a nivel de empresa, leyes locales, requisitos de los clientes. En este caso, el cambio es prácticamente mandatorio, o sea que directamente hay que hacer el cambio, ¿sí? Y el estudio se reduce a la evaluación de la mejor opción de reemplazo, por supuesto. Es cuando ya no cumple ciertos requisitos y de repente hay que cambiarlo. Por ejemplo, tienen una fecha de caducidad o tienen unos reglamentos legales que esa máquina funciona cierta cantidad de tiempo y de repente, aunque esté todo en buenas condiciones, esa máquina hay que reemplazarla. Por cuestiones legales o por cuestiones de auditorías de algún sistema de certificación que tenga, ¿me entienden? O sea, hay muchos motivos que obliga a que se reemplace el vehículo porque el requisito ya no lo cumple. Gastos de capital, en este caso, mantener el equipo en operaciones requiere inversiones grandes y surge la necesidad de evaluar si es factible o no el reemplazo del mismo, ¿sí? Porque está trayendo más gastos de lo que puede traer productivo, digamos. Restricciones, en este caso el estudio surge debido a que el equipo no puede cumplir con los planes de producción y hay una especie de cuello de botella, o sea que se rompe, cada vez produce menos, tiene fallas que no están emitiendo el producto o no están generando la calidad que se generaba antes, o tiene alguna falla que me obliga a generar un cuello de botella, o sea, se hace como una cola, ¿sí? Empiezan a hacer colas, o no solamente colas de productos, sino también puede hacer, demorar el tiempo de proceso de esa máquina, ¿sí? Por ejemplo, baja la velocidad, ya no es la misma que antes, entonces, bueno, hay que tomar una decisión. Y como otra también que nos puede pasar, otra idea es o otra, digamos, decisión de decir, bueno, es hora de reemplazar, es cuando cambia la imagen. En este caso, la inversión se justifica por la imagen deteriorada, ¿sí? O por otras intangibles que han sido, que se deben justificar financieramente. Por ejemplo, ya no es más, quizá la máquina o el equipo funcione bien, pero ya no está en las condiciones visibles que lo teníamos al principio y por ende se requiere de que esté en esas condiciones,
Como no la cumple, evidentemente hay que cambiar, ¿sí? Por ejemplo, un vehículo, un camión que tiene un modelo mucho más antiguo y tiene una forma de camión que, se adquirió, digamos, en su momento, viene así de fábrica y de repente hoy se requiere de otra manera porque cambió ciertas normativas y ya la imagen no es la misma, entonces hay que cambiar por el hecho de que se requiere de que no tengan ese tipo de modelos de esos vehículos y se tengan que cambiar, ¿no? Como también pueden haber muchos otros más, yo acá nombro unos cuantos, por ejemplo, la tecnología, la compatibilidad con algún software o alguna aplicación que ya no le permita funcionar en óptimas condiciones y de repente hay que reemplazarlo, ¿sí? Bueno, ocurre con la computadora, con los vehículos, con las máquinas, que es un poco lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Bien, hasta acá estamos bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esto es solamente un concepto teórico, pero a mí me gusta un poco más en la parte práctica, así que vamos a ir ya entrando de lleno al ejemplo, ¿sí? El objetivo sería una política óptima relacionado a elementos que se desgastan, que pierden eficiencia y que están sujetos a fallas, ¿sí? Ese sería el gran objetivo que tenemos, es determinar en el momento que cuál es el grado de falla que tiene y, por supuesto, el costo que va a generar. Los modelos de reemplazo, en este caso de análisis de reemplazo, porque esto es ya análisis de reemplazo, las fallas ya la dijimos que pueden ocasionar, y el modelo de reemplazo que vamos a utilizar son los siguientes. Modelo de CTP, o sería costo total promedio. También tenemos el modelo CAE o CAE, que es el costo anual de equivalente, y el modelo de funciones continuas, que eso no lo vamos a ver. Se fija una política óptima que minimice el valor actual de todos los costos futuros que estén relacionados con reemplazos y proyectados, ¿sí? O sea, la idea es buscar un costo, analizar un costo futuro y definir cuándo, en qué momento me conviene o teóricamente esa máquina va a perder su vida útil y ya entra en proceso de reemplazo, ¿sí? Por supuesto, acá yo les voy a hacer un ejemplo muy básico, pero vamos a hablar de costos y de fórmulas, pero hay otros costos más que, que hay que están incurriendo y hay que contemplarlos, ¿sí? Costo de amortización del equipo, va a depender de qué equipo es, el costo de valor de reventa, porque algunos equipos tienen un valor de reventa, otros no, ¿sí? Maquinarias que no se venden, no se utilizan, una vez que se usan ya no se vuelven a reutilizar, entonces esos costos de reventa tal vez sean cero, ¿sí? Distintos, por ejemplo, de un móvil, por ejemplo, un auto, una camioneta, un camión, eso sí tienen valor de reventa. Por supuesto, compramos un auto usado, mientras más antiguo, mientras más años tenga, el valor va a ser más económico que algo que tenga un vehículo que tenga poca edad, digamos, ¿sí? Bueno, esa relación hay que tener. Y por supuesto, una serie de otros valores que también hacen al estudio de los costos, ¿sí? Pero vamos a ir un poco al concepto y no nos vamos a meter tanto en los detalles. ¿Cuál es la idea? De que si lo podemos representar gráficamente, eso tiene una vida útil, ¿no? También llamada vida económica, que basada en esta siguiente gráfica, que lo traté de representar muy sencillamente, ¿sí? Donde en el pasar de los años, en la medida que avanza el tiempo, nosotros cuando hacemos una adquisición de una máquina o de un equipo, ¿sí? El costo de la inversión es muy elevada al inicio, ¿sí? Al inicio del proceso del ciclo, digamos, de vida de la inversión, ¿sí? Al inicio es muy elevado porque evidentemente compramos la máquina y a medida que pasa el tiempo vemos que esta curva
va decrementando. Sí, esto es un poco brusca, pero en realidad no es tan... Estos son muchos años, pero va decreciendo, va en este sentido, digamos. ¿Sí? A medida que pasan los años, el costo de ese bien o de ese equipo va disminuyendo. ¿Sí? Evidentemente va perdiendo valor. Pero por supuesto, el costo de operación, por otro lado, el costo de operación o de utilización de esa máquina o de ese equipo va creciendo a medida que va incrementando los años. ¿Sí? Por ejemplo, el costo de mantenimiento, el costo de cambio y el costo de operación, porque en realidad tiene que tener un costo de operación. Por ejemplo, el combustible de los vehículos, los servicios, los pagos de los impuestos, todos esos costos de operación sin reparación, pero sí utilizan ese tipo de recursos, eso va con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, se va incrementando. ¿Sí? Recuerden que estos son valores acumulados. Bueno, ¿qué es lo que se pretende? De que una intersección o una combinación de ambas curvas o de ambos costos nos va a generar una curva resultante llamada curva de costo anual equivalente, o sea, curva de CAE. CAE, costo anual equivalente, que esto en realidad no es más y menos que una función de optimización de costos, así como lo hacíamos en la curva de oferta y demanda, ¿sí? Y este sería el punto donde nosotros tendríamos que pensar ya en el reemplazo de ese equipo o de esa máquina, ¿sí? Por supuesto, esto es algo muy general, habría que verlo ya un poco más en la parte de números, ¿sí? Vamos a ver el costo, el primer caso, que es el costo total, el CTP, que es el costo total de promedio, ¿sí? Esto tiene una cierta particularidad de que si no tenemos en cuenta el interés del valor del dinero, o sea, la plata o no se devalúa, se supone que tiene un valor constante, ¿sí? No se supone, vamos a suponer que no estamos contemplando ese interés, ¿sí? A lo largo del tiempo, calculamos el costo anual promedio para determinar el periodo en el cual es conveniente reemplazar, ¿sí? Para eso hay una fórmula que está dada de la siguiente manera, que es el costo total promedio va a ser igual a ¿qué? A la inversión inicial, ¿sí? Lo que invertimos en el momento que se compra el bien, o sea, el equipo, o la máquina, o el vehículo, ¿sí? Menos el valor de reventa, que es un poco, yo les comentaba hace rato, yo lo compré a 5.000 unidades monetarias, menos lo que ese vehículo vale hoy a la reventa, o sea, yo lo vendo usado, ¿sí? ¿Cuánto vale usado? Si yo lo compré a 5.000, hoy usado vale 3.000. Bueno, entonces es 5.000 menos 3.000, que es el valor de reventa, pero le tengo que sumar también la sumatoria de los otros costos, que son el costo de operación con el costo de mantenimiento. ¿Hasta dónde? Hasta el número de periodos que vamos a contemplar, que son los años que vamos, este periodo está dado en años, ¿sí? Esto dividido en la cantidad de periodos me va a dar una unidad o por un periodo cuál sería el costo total promedio, ¿no es cierto? Que es una fórmula simple, digamos, de calcular. No es más que eso. En realidad, este cálculo nosotros lo hacemos, digamos, como intuitivamente, si se quiere, ¿sí? Esta fórmula parece compleja, sí, o parece muy rebuscada, pero en realidad lo hacemos natural en nuestra forma de pensar cuando trabajamos o cuando pensamos en renovar una máquina o un equipo, ¿sí? O pongamos el ejemplo, un auto. Tengo un auto que hoy sale 5.000 y si lo vendo me sale 3.000, pero también le tengo que sumar el costo del mantenimiento de la operación, o sea, cuánto es el combustible, más lo que pague los impuestos, más la patente y todo eso. Bueno, eso en tantos años se hace un valor, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál sería si yo aplico esta fórmula, cuál sería mi
mi decisión, digamos, para tomar sobre el tema de utilizar esta fórmula, cuándo sería el reemplazo o no. Bueno, simplemente de la siguiente manera, teniendo en cuenta esa diferencia o esa regla, si se quiere, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando sobre una regla de reemplazo sin interés. No hay teníamos un periodo de plazo, por ejemplo, 5 o 10 años, y no lo hicimos ahora el cálculo con moneda contante, quiero decir, con el dinero actual, y no hemos contemplado los intereses que pueden incurrir de acá a 10 años, ¿sí? Pero bueno, es para tener una idea. ¿Y cómo se calcula? Acá dice que si la disminución del valor de reventa más los costos de operación y mantenimiento en el próximo periodo es mayor que el costo total del periodo actual, ¿sí? Que sería el total del periodo actual, el de ahora, es conveniente reemplazar dicho periodo. Repito, si todo esto es mayor que el periodo actual, lo tengo que cambiar. Quiere decir que más adelante me va a crecer esto. ¿Para qué? Para que sea mayor lo de futuro, mayor a lo que es el valor de hoy. Este valor va a tener que empezar a incrementar mucho más, por ejemplo, el costo de operación o el de mantenimiento. Eso quiere decir que va a ser, recuerden que la curva que vimos recién, el costo de mantenimiento a pasar con el tiempo era mucho más que el costo que cuando iniciaba el tiempo, el periodo, ¿se acuerdan? Veamos a ver el ejemplo, acá. Este costo de operación, ¿sí? Donde va a calcular el mantenimiento, la operación, es elevado a medida que pasa el tiempo contra cuando recién inicia el tiempo, que es bajo, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que si con el tiempo, en el periodo n, este valor incrementa, me dice, comparado con lo de hoy, me dice que yo ya estoy en condiciones de reemplazar este equipo debido a que más adelante me va a salir más caro que ahora. Con el costo de mantenimiento de hoy, con el costo de operación de hoy, ¿sí? Y en el periodo de hoy. ¿Estamos? Eso volcado en fórmulas, se crea la siguiente regla, que va a estar dada en ¿qué? En el valor de reventa, o sea, en el de hoy, menos en el valor de reventa en el periodo siguiente, más por supuesto que es la sumatoria que está acá, de los costos de operación más los costos de mantenimiento, por supuesto, en el periodo siguiente. Eso, si esto es mayor que al periodo de hoy, al costo total del periodo de hoy con lo que vale hoy, dice que ya me conviene reemplazarlo, ¿sí? Eso quiere decir que si yo estoy en el periodo n, supongamos el periodo 5, y hago la recta en el periodo 6, esto me va a dar mayor a lo que es el actual de ahora. Quiere decir que en el periodo 6 va a salir más caro que en el periodo de hoy, entonces ya me conviene reemplazar, ¿sí? O sea, cambiar. ¿Estamos hasta ahí? Bien, hasta acá se entiende esta pequeña fórmula, este comentario. Como le dije, esto es, bien, gracias Axel. Esto que estamos hablando acá, volcado de fórmula, es lo que hacemos intuitivamente todos, ¿verdad? Entonces, la idea es determinar dónde está el periodo. Acá estamos hablando de n. Bueno, vamos a ver el ejercicio siguiente, el ejemplo siguiente, que es el que muestra acá. Dice, suponga que operamos con una máquina que cuando se adquirió nueva, costó 3.000 unidades monetarias, ¿sí? $3.000, lo que usted quiera. Deseamos determinar la frecuencia de reemplazo y para ello contamos con las estimaciones que se muestran en la tabla siguiente, ¿sí? Regla de reemplazo, que es el CTP que le acabo de mostrar, por supuesto sin interés, que ya sabemos, hay una inversión de 3.000 unidades monetarias y los periodos son los siguientes, ¿sí? Periodo 1, 2, 3, supongamos que estos sean meses, o si se quiere años, depende de qué máquina sea. Si son vehículos, van a tener que ser años, y si son maquinaria de producción, es probable que sean, depende de qué máquina sea, también puede que sean años, ¿sí? El valor de reventa en el primer periodo, que varía 3.000, ahora sale 2.000. Y sí, en el periodo 2 vale 1.333, en el periodo 3 vale 1.000 y así va decrementando, ¿sí? O sea, cada vez mientras más
antiguo, mientras más periodo tenga, más barato o más económico es el equipo. Ahora, el costo de operación de mantenimiento es al revés, ¿sí? Mientras más nuevo es el equipo o la máquina, el costo es pequeño y mientras más va creciendo el periodo de vida, o sea, el ciclo de vida, va haciéndose cada vez más elevado, ¿sí? Estos son costos. Por otro lado, tenemos una tabla de acumulado, donde tengo el costo, acá tengo el costo de mantenimiento, pero este es el acumulado, que simplemente van sumando, se van sumando los costos anuales, hasta llegar al periodo 7 con 6.700 unidades monetarias, ¿sí? Porque 600 más 700, 1.300 más 800, y así van sumando hasta los 6.700, ¿sí? Este CTP es la fórmula que yo le acabo de mostrar, que era, ¿cómo se acuerdan? Que era el valor inicial menos el valor de reventa sumado a los costos acumulados que están en esta columna, ¿sí? Volvamos para atrás, porque me lo estaba acordando acá, ¿sí? Dividido el periodo que tengo, ¿sí? El valor inicial menos el valor de reventa sumado a los costos de operación, que son los siguientes, ¿sí? Que es el costo de operación, el mantenimiento. Eso dividido en los periodos, que son 7 periodos. Yo acá directamente ya lo puse, lo hice en Excel, simple, que ustedes lo pueden hacer también, y ya puse los resultados acá, ¿sí? De CTP, 1600 y todo eso, ¿sí? Ahora, al lado puse otra columna donde tengo la regla de reemplazo, que sería la siguiente, ¿sí? La siguiente fórmula, con el periodo siguiente, ¿estamos? Entonces, si yo acá tengo que en el periodo 1, el CTP mío, que está acá, este CTP, ¿sí? Es 1600, yo acá tengo la regla de reemplazo sería la que yo le acabo de mostrar acá, esta, comparado con el periodo posterior, ¿sí? Porque acá ya tenemos periodos hasta el periodo 7, ya tengo datos, entonces voy comparando una con la otra, ¿sí? Esta es la fórmula que le acabo de mostrar, y esta es la regla que acabamos de decir que si este periodo, digamos, este cálculo del periodo n menos el posterior es mayor que el CTP de ese periodo, entonces dice que conviene reemplazar. Como ustedes verán, yo acá resalté que en el periodo 5, acá dice de que el periodo en el 5, el T sub n, T, es mayor que el CTP. Entonces, fíjense que acá dice 1400 sobre 1300, por ende, podemos asumir o podemos deducir de que el periodo de reemplazo es en el periodo número 5, ¿sí? Eso quiere decir que en el año 5, si esto es anual, periodo anual, en el año quinto ya hay que reemplazar ese equipo. Hay que cambiarlo, porque en el año 6, si no lo cambiamos, en el año 6, en el año 7 y así sucesivamente, van a ser cada vez más altos los costos que lo que me conviene cambiar ese vehículo. Por supuesto, quiero que tengan bien claro que esto es una regla de reemplazo sin interés, ¿sí? Sin interés, ¿qué significa? De que no se calculan los costos de interés en todos estos años, no se tiene en cuenta la inflación, no se tiene en cuenta los valores de oportunidad y unos impuestos y una serie de cosas más, ¿sí? Simplemente el valor plano de lo que vale la máquina hoy y cuánto puede valer en tantos años, ¿sí? Por supuesto, esto se hace un cálculo ahora, ¿sí? No es que yo me voy a enterar en el año 7 que en el año 5 tenía que haber cambiado la máquina. No. Estos cálculos de operación y mantenimiento, que son lo que están dados en esta fórmula, acá, ya los tengo calculados, ya sabemos cuál es el costo de mantenimiento. Inclusive hay máquinas que vienen con el manual y ya tienen el significado o los valores de esos costos en un periodo de plazo. Es más, le dice en qué momento pierde su vida útil. Con eso le digo todo, ¿sí? Bien, y acá me dice con este método que ya en el periodo 5 hay que reemplazar esta máquina, ¿sí?
Fíjense que acá los valores de los costos de operación y mantenimiento no los contemplamos ni tampoco lo estudiamos porque eso ya están calculados y se han ido, se van incrementando a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Así podemos pasar al próximo. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? ¿Podemos continuar? Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto, gracias. Bien, veamos ahora el costo del CAE, que ya hablamos recién sobre el costo anual equivalente. Bajo esta premisa, en este caso, este equivalente ya vamos a tener en cuenta el tema de los intereses, ¿sí? Si tenemos en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo, o sea, con la tasa de interés, usamos este método para determinar el periodo del cual es conveniente reemplazar, ¿sí? Bajo esta premisa, el enfoque utilizado es el costo menos la eficiencia, donde lo central es considerar todos los costos atribuibles al proyecto. Entre los indicadores más utilizados, acá estoy poniendo entre los más utilizados, se encuentran el valor actual de costos, o BAC. Esto es lo mismo que decir el valor presente neto o el valor actual neto, ¿sí? En economía o en costos, van a ver esto, o no sé si ya lo vieron, valor presente neto, el costo por beneficiario, por ejemplo, el costo anual equivalente dividido el número de beneficiarios, ¿sí? El tasa interna de retorno, el TIR, el BAN, ¿se acuerdan? Bueno, todos esos costos van incluidos dentro de este tipo de cálculo, ¿sí? Pero el CAE se representa de la siguiente manera, donde voy a tener el monto a ser anualizado, o sea, el M va a ser un valor que lo voy a determinar anualmente, y eso va a estar multiplicado por la expresión siguiente, que esta expresión no es más que el factor de recuperación de capital, ¿sí? Esta es una fórmula económica donde incluye la tasa de interés mínima de rentabilidad, el nivel de vida útil del proyecto en años, ¿sí? Del proyecto o de la máquina o del equipo o del auto, lo que ustedes estén estudiando. Esos son datos N, ¿sí? Son datos que lo tenemos que saber, digamos, ¿sí? Se le da. Por ejemplo, un vehículo, un auto, que es un poco lo que más conocemos, ronda los 5 años. Entonces la vida útil es 5 años. Quiere decir que después de 5 años, el auto va a seguir andando, por supuesto, en el mantenimiento que yo le dé, pero vamos a ir después de ahí incurriendo en algunos costos que van a ser más elevados que lo que lo tiene un vehículo nuevo. Cambio de cubierta, cambio de algunos repuestos, se te rompe algo que no se rompía antes, otros tipos de impuestos, qué sé yo, ¿sí? Pero bueno, hay máquinas especiales, específicas, que ya traen una regla, una norma, un manual, como manual del usuario, que le dice en qué etapa o en qué momento esta máquina pierde su utilidad. Por supuesto sigue, es como decir, tiene fecha de vencimiento, pero sigue trabajando. Lo normal es que, digamos, no lo normal, sino lo real es que poco miramos ese número, pero en realidad debería serse así. Pero bueno, la idea es que, entrando un poco más en la teoría, hay empresas y hay instituciones que respetan o deben respetar esos tiempos, esos plazos, y obligadamente tienen que reemplazar ese equipo. Por ejemplo, los laboratorios, las empresas que producen componentes químicos o medicamentos, las que producen alimentos, maquinarias que producen alimentos sensibles. Bueno, esas máquinas tienen una vida útil que sí o sí lo tienen que cambiar. Máquinas de laboratorio, que son las que toman muestras muy específicas, esas maquinarias tienen una vida útil que sí o sí se cambia, aunque estén funcionando
en óptimas condiciones, reparada o no reparada, en la vida, en esa fecha se les cambia. ¿Tiene un costo? Sí que tiene un costo, pero si están ahí es porque por algo, así que evidentemente hay que cumplir con esa norma. Y si no cumplen, es probable que les sea más caro no cumplirla porque seguramente van a ser sancionadas o auditadas y por supuesto ninguna empresa que tenga, ¿cómo le puedo decir? Representación o que tenga mucha importancia con el tema de la imagen, no va a permitir de que sea mal calificada, ni menos que tenga una publicidad negativa, ¿no es cierto? Así que sí o sí es importante. No ocurre en el caso particular. Si nosotros tenemos un auto, que mi auto tiene 7 años y sigue andando y yo lo voy a seguir andando y bueno, listo, eso es una decisión de cada uno, ¿sí? Estamos hablando de un ejemplo de equipo, de máquina, donde calculamos y ya tenemos el número. Que después la decisión la tome y otra cosa, pero yo le digo, acá esta máquina hay que reemplazarla en cierto tiempo, ¿sí? Eso sí quiero que se tenga bien claro. Porque en realidad, ustedes, o sea, nosotros, nos van a contratar para eso, para determinar, o no solamente para esto, sino que vamos a tener que saber calcular cuándo es el costo o cuándo es, digamos, es su vida útil de ese equipo. Repito, si bien algunos traen en un manual o en su bitácora, digamos, cuando compran esa maquinaria, pero generalmente o algunos no la tienen o directamente nos piden que hagamos el cálculo, y el cálculo se hace con esto. Repito, insisto en esto porque esto pasa en la vida real y pasa en toda empresa, ¿no? O sea, nos pasa y está todo el tiempo calculando, si bien hay una relación muy fina con el sector contable, con el sector de costos, pero la parte de ingeniería también está muy relacionada y hay que calcularlo, digamos, permanentemente. Más a la hora de que se decide hacer el reemplazo de la máquina. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que es el costo anual equivalente? Hay dos formas. Simplemente acá es al revés. El CAE en este periodo, si es menor que en el periodo siguiente, ¿sí? No en el periodo siguiente, sino en el periodo tal más el interés, la tasa de interés que estamos, recuerden que esto cae con interés, ETI, que es el que acá dice tasa de interés mínima de rentabilidad. Si esa tasa de interés, si el CAE en ese periodo menor que la tasa de interés de ese periodo, ¿sí? Del periodo con la tasa de interés, digo, vigente, menos en el periodo siguiente, si esto es menor, esto quiere decir que conviene reemplazar. ¿Por qué? Porque de lo contrario no conviene. ¿Sí? Veamos qué vale la regla 2 o en el caso 2. En el caso de, si el periodo es anterior, ¿sí? El CAE en el n, periodo n menos 1 es menor que en el periodo n menos 1, pero más el interés actual, esto no conviene reemplazar. Esto es como decir un año para atrás, ¿sí? Para hacerlo más gráfico. Veamos qué pasa con el ejemplo. Si el ejemplo dice reemplazo con interés con el mismo equipamiento, la misma máquina, que la inversión me costó 3.000 unidades monetarias, y yo tengo en el periodo 7, ¿sí? Estos valores de reventa con los valores de mantenimiento. Fíjense que acá hago la fórmula del CAE y aplico la misma fórmula que se encuentra acá arriba para la regla 1 y regla 2. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente y hago la comparación, que en el periodo 5 puedo detectar que el valor del CAE, 1490, ¿sí? El periodo 5 sería este número, es mayor que 1450, que sería esta ecuación. ¿Sí?
Si es así, dice que no conviene reemplazar. Y de lo contrario, vamos a ver al periodo 6, que ya hay un valor de 1485, el CAE, que sería este valor, dice que es menor al periodo más el interés, ¿sí? Dice que si esto es menor, conviene reemplazar, porque esto sería, si el CAE es menor que esta ecuación más el interés, conviene reemplazar. Acá vemos que es menor, entonces dice que en el periodo 6 hay que reemplazar este vehículo. Y acá tengo una pregunta que me hace Lau. Dice, teniendo en cuenta el capital de la empresa y los momentos de cambio de máquina, ¿se puede elegir cambiar una y esperar el cambio de la otra? ¿O sí debería realizar el cambio o en realidad, claro? Esto es un cálculo. Y si hay dos máquinas o varias máquinas, evidentemente hay que poner en juego otras cosas, ¿sí? Por supuesto, acá hay decisiones políticas de las empresas o, o hay o compraron las máquinas en diferentes fechas. Por supuesto, si compran todas en diferentes periodos, no se van a dar al mismo tiempo los cambios de todas juntas, o sea que eso también está pensado antes y las empresas lo hacen así, digamos así. Hacen que no ocurra todo junto, digamos así, para que no tengan que generar costos mucho más elevados y todos juntos. Por supuesto, hay otras instituciones, como dije, laboratorios o empresas sensibles que obligatoriamente cuando les llegue el momento de cambiar las máquinas, las tienen que cambiar porque si no van a ser mal calificadas y por supuesto pueden ser como mal publicidad negativa, les quiero decir. ¿Sí? No sé. Entonces, al ser mal calificadas, obligatoriamente tienen que cambiar una o todas las máquinas que tengan y que hayan cumplido con esa normativa de que ya se le venció la vigencia de la vida útil, digamos, ¿sí? Así que eso puede ocurrir, ¿sí? Como también a veces pasa de que hay empresas que, repito, son máquinas y equipos que son sensibles o no, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que las empresas tienen colectivos, tienen 100 colectivos que son urbanos y están circulando por la provincia, qué sé yo. De los 100, 50 son nuevos que compraron, justamente los 50 los compraron hace 5 años atrás. Y con el pasar del tiempo ocurre que si vamos calculando de los 100 vehículos, 50 de esos ya están con fecha de recambio, porque se le cumple la vida útil. Como no es un tema sensible, porque no pasa nada que no lo cambien ni en 5 ni en 6, a lo sumo vamos a empezar a ver quizá un poquito más viejito el vehículo, o directamente no nos daremos cuenta si el colectivo tiene un año más o un año menos, porque está andando bien, pero sí la empresa se da cuenta, porque lo sabe. Puede plantear una propuesta de decir, bueno, no lo voy a cambiar en el año 5, lo voy a cambiar la mitad, voy a cambiar en el año 5, la otra cuarta parte lo cambiaré en el año 6, y la otra cuarta parte lo cambiaré en el año 8, supongamos. Esas son políticas que lo pueden decidir, por supuesto. ¿Sí? Distinto a, como repito, un tema de laboratorio o qué tema de decisiones que sean estrictamente obligatorias porque la ley o la política lo demande, sí o sí hay que hacer. ¿Sí? Pero para este caso no. Inclusive lo normal es que traten de extender lo más que puedan para hacer los reemplazos. Pero ojo, acá hay una cuestión de que la parte de la ingeniería y el análisis de costos tiene que ser más sensible con esto de la información y de los cálculos, que es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Porque a veces las empresas, por no gastar, dicen, no, tengo que cambiar 50 vehículos ahora, y esos son millones de pesos o dólares que hay que desembolsar de golpe, que no es tan fácil, y no lo pueden hacer. Entonces, no lo hacen, pero si nosotros nos ponemos a hacer una serie de cálculos,
no va a salir más caro después no hacerlo ahora. Por otro lado, hay convenios con otras empresas, con otras fábricas. Hay que ver en qué país están. No es lo mismo estar en Estados Unidos que estar acá en la Argentina. Ustedes saben que no es lo mismo, entonces hay muchas cosas, digamos, ¿sí? Como así también les comento, hay otros acuerdos que hacen entre fábricas de máquinas especiales que directamente son sus propios clientes. O sea, ellos tienen identificado cuáles son sus clientes que le fabrican, por ejemplo, para los laboratorios de fábrica de vacunas, por ejemplo. ¿Y quién le va a comprar esas máquinas? Y solamente los laboratorios que fabrican las vacunas, no las pueden vender en cualquier súper. Entonces, ellos dicen, bueno, vos vas a producir vacuna por 10 años, pero tu máquina dura 5 años. Bueno, listo. Hacen acuerdo que en 5 años se la van a vender ellos mismos, a ellos mismos clientes. O sea que hay un convenio ahí que inclusive hablan hasta de costos. Pero bueno, muchas cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Nuestra función no es decidir que ya hay que cambiar. Nuestra función como analista, como investigador de operaciones, como ingeniero de cálculo, solamente tenemos que definir la fecha y decir esto que está acá abajo. Usted en el periodo 5 está todo bien. En el periodo 6 debe cambiar esa máquina. O sea, en el año 6. De acá a 6 años tenés que cambiar esa máquina. Eso es nuestra función. ¿Sí? Bien. Y bueno, esta sería la fórmula que utilizamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Esto es, repito, hay muchas cuestiones de que hay que tener presente, pero acá estamos hablando de estos valores, de los periodos y tiempos, pero acá va a haber fórmulas, ¿sí? En esta fórmula que está acá, tanto en el CAE como en el CTP, hay otras variables que hay que tener en cuenta, como les repito, algunos le suman el costo por inflación, otros le suman si están en dólares, no toman la tasa de interés, porque el interés, si está en dólares, ya no hace falta calcular el interés, ¿me entienden? O sea que hay un montón de cosas que van a ir variando a medida que se manejen, depende de en qué país estemos o en qué tipo de negociación estemos por hacer, ¿no es cierto? Si en pesos, si en dólares, si en otra moneda, si pagan en todo junto, se resta con una bonificación, algún descuento que se hace si se compran todas las máquinas juntas en vez de ir comprando en dos partes. ¿Sí? Bueno, toda esa parte de negociación ya nosotros no participamos, pero sí saber que van a entrar en juego a la hora de tomar una decisión. Y eso ya se encarga la parte de finanzas a la hora de tomar una decisión, que por supuesto va a ser en el periodo 6. Nosotros le dijimos, señor, usted en el año 6 o en el periodo 6 tiene que cambiar la máquina. Y ahí ellos verán qué van a hacer. ¿Sí? ¿Comentario, pregunta? Esto, como le dije al principio, es un ejercicio, digamos, simple de lo que es cálculo de reemplazo de una máquina, ¿sí? No de falla, sino de reemplazo. Lo que hablamos de falla es qué ocurre con la falla o por qué solamente se suceden las cosas, pero el cambio y el cálculo es un poco esto, digamos, ¿sí? Conceptualmente lo que estamos viendo ahora. Antes de comenzar con otro tema, que vamos a ver ahora otro ejercicio distinto que se refiere a programación dinámica, vamos a ver a nivel conceptual, pero también como un ejercicio. Les comento que este viernes, ¿sí?, nos vamos a volver a reunir a las 18:30 horas en esta misma sala, ¿sí?, para continuar con la práctica de
de los nuevos ejercicios que son de industrial, ¿sí? Y con eso estaríamos, si Dios quiere, cerrando el dictado de los trabajos adicionales, ¿sí? Bien, cerrado el paréntesis, vamos a ver programación dinámica. ¿Hasta acá no hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Antes de comenzar. Ves en la fábrica, por ejemplo, el reemplazo de las máquinas sería en la próxima parada de producción, ¿no? De acuerdo al año. Claro, por supuesto, cuando se hablan de fábricas y que las fábricas están constantemente produciendo, tratan de que las máquinas estén las 24 horas o la mayor cantidad posible de horas trabajando, o los turnos, depende cómo estén habilitados. Por supuesto, hablamos de periodos de cambio, eso se programa, ¿no es cierto? No es nomás de que le quitan la máquina y se la cambian. Hay un proceso, si decimos en el año 6, o en el año 6, vamos a decir el año 6, en el 2026, hay que cambiar la máquina. Bueno, listo. Ya se empiezan a hacer las negociaciones, procesos, cuándo van a, en qué momento es donde hay baja productividad, si se quiere, digamos, en qué temporada es conveniente hacer el cambio. Hay que planificar la parada de la producción, porque hay que reemplazar la máquina hasta que venga la máquina, se instale todo el nuevo, se parametrice todo el nuevo, funcione bien todo el nuevo. Eso puede demorar un tiempo. Todo eso se planifica, hay un proyecto de planificación antes de hacer del reemplazo de la máquina, del montaje de la máquina, que por supuesto ya se fue planificado anteriormente la decisión de la compra, pero como también hay que tener planes de contingencia, decir, no, la máquina esta tenía que haber llegado de Alemania, no llegó, se quedó en el puerto, bloquearon las aduanas, no llega el barco, pasa lo que pase, todo eso está pensado, o sea, tiene que pensar que controlarlo, digamos, para que no suceda el hecho de que me interrumpa el proceso productivo, porque ninguna empresa le conviene parar años hasta que llegue la máquina. No, no se puede, ¿sí? Sí, sí, buena pregunta. Todo eso está estudiado. No se preocupe porque las, las empresas serias, las empresas que tienen ese tipo de volúmenes de producción, todas tienen planificado todo. Las le llaman paradas de línea, paradas de producción planificada, PPP o 3P, como quieran llamar, están planificadas para detener ese momento de la línea y por eso, por el hecho de que deciden cambiar, ¿sí? O sea que todo eso todo se estudia, ¿no? Para eso estamos, para eso hay un sector y para eso estamos nosotros, ustedes, para estudiar todo ese tipo. Y una cosa trae a la otra, ¿sí? Pensar en la compra, pensar en cuándo lo cambiamos, quién lo va a cambiar, de dónde viene la máquina, la logística de traer a la máquina, porque esa máquina puede que no sea del país, venga de otro lado, quiénes son los que van a hacer el montaje y tienen que estar juntamente con la máquina, porque puede ser que vengan... ustedes han visto, por ejemplo, con el que pasó acá con el tema de litio, cauchar y todo eso, vinieron tanto máquinas como repuestos, como accesorios que vienen del exterior, y también viene gente del exterior para instalar, por supuesto, mucha mano de obra nuestra, pero profesionales expertos de otro lado que tienen que combinar, porque de nada sirve tenerlo acá y si no viene la mano de obra, ¿sí? Así que bueno, sigamos. ¿Alguna otra pregunta más? Eh, Todo tiene una diagramación en el momento de tomar una decisión. Lo mismo también la compra, ¿sí? A veces la compra no viene, no viene bien, entonces se tienen que pensar también ese tipo de situación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Por ejemplo, para que tengan una idea, comentario que también eso es importante tenerlo presente.
años atrás, en el país que tenemos, en el país que estamos acá en Argentina, se podían hacer compras al exterior sin ningún tipo de problema. No sé, póngale 10, 15, 8, 3, 4 años, no sé. ¿Sí? Porque las empresas de afuera te venden todo en dólares. Y la máquina, por supuesto, en dólares o en euros o lo que sea. Y pueden venir de cualquier parte del mundo porque así se requiere, digamos, ¿sí? Ellos requieren un pago, porque tampoco te la venden en largas cuotas ni nada. Quieren un pago y un desembolso, ¿sí? Hoy en día es complejo en la Argentina hacer ese tipo de desembolso porque no pueden girar dólares por cuestiones políticas, digamos, ¿sí? Nuestras. Entonces, las empresas les cuesta hoy comprar una máquina al exterior porque tiene que pagar en dólar, aunque la tenga la plata, no se la puede sacar del país, ¿sí? Por cuestiones políticas. Ese es un tema también que hay que tener presente, ¿me entiendes? No es lo mismo que, vamos a hacer un ejemplo extremo, en Estados Unidos le quiere comprar a España o a Europa, compra y vende en dólares como si nada, porque ellos necesitan sacar la plata, digamos, ¿sí? Y nosotros al revés, no nos dejan sacar la plata, digamos, ¿sí? Entonces hay cuestiones que también lo tienen que tener presente las empresas o las instituciones que estén haciendo este tipo de análisis, entre otras cosas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. A ver, vamos a ver programación dinámica y ¿qué es la programación dinámica? Es una técnica que se utiliza para la solución de problemas matemáticos seleccionados, en los cuales se toma una serie de decisiones, ¿sí? En forma secuencial. De ahí viene el nombre de programación dinámica. Ustedes vieron programación lineal, programación entera, ahora vamos a ver programación dinámica, ¿sí? Y hay más programación en el aviso, ¿no? Pero no vamos a ver nosotros, digamos, no acopla a digamos, al plan de estudio que estamos viendo ahora, ¿sí? Pero vamos a llegar hasta acá, hasta la programación dinámica. Quiere decir que es una serie de decisiones en forma secuencial. O sea, la idea principal de la programación dinámica, también llamado PD, es descomponer el problema en subproblemas más manejables o más pequeños, ¿sí? Los cuales se realizan entonces recursivamente, donde la solución óptima de un subproblema se utiliza como dato de entrada al siguiente problema. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior de redes de Jackson, donde teníamos unas redes de estaciones o una interconexión entre diferentes sistemas de colas? Bueno, algo similar, la única diferencia es que este es todo un problema grande que se divide en pequeños subproblemas y cada salida de ese problema es la entrada del otro problema, por supuesto de un subproblema, ¿sí? Vamos a ver, su problema lo dividimos en 4 partes. Del 4, como es recursivo, podemos empezar desde el número 4. Ese 4 va a estar relacionado con el 3 y que es dato de ingreso del 3. Ese 3 se resuelve, ya lo tenemos al 4 hecho, entonces ahí estaríamos resolviendo el 50% del problema. Y ese problema de 3 va a resolverse el problema 2 y ya tenemos las 3/4 partes del problema resuelto. Y ese problema de 2 va al subproblema 1 y ahí estaríamos resolviendo todo el problema, ¿sí? En realidad es secuencial, como dice acá, y una serie de decisiones, ¿sí? Que también, que esto lo resuelve de una forma llamada recursiva, ¿sí? Respecto a lo que es recursividad, ustedes ya lo vieron, ya lo conocen, no vamos a entrar en detalle, pero sí en la serie de subproblemas. Esta gran propiedad, podemos decir, la gran ventaja de la programación dinámica es que tiene, respecto a las otras, es que hace más, descompone, como lo dice acá, el problema en subproblemas, ¿sí? En cosas más pequeñas, que son más manejables, ¿sí? Que después cuando nos damos cuenta, lo vamos uniendo, resolvemos un problema muy grande, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esta parte? Entonces, eso quiere decir que como objetivo nosotros tenemos un subproblema n,
que hay que resolver y se va a resolver otro subproblema siguiente y otro siguiente y así sucesivamente hasta encontrar mi objetivo. ¿No? ¿Cuál es la idea? De entrada, descomponer el problema en subproblemas más manejables, como dijimos anteriormente. Hay una solución, encontrar una solución óptima del subproblema, o sea, es como decir, yo tengo tres estaciones de sistemas, de sistemas de colas, si se quiere, ¿sí? Puede no ser de cola, puede ser otro, pero voy al ejemplo de redes de Jackson. Arreglamos, solucionamos un problema, una estación, y eso ya es parte de la solución de todo el problema en general, ¿sí? Eso es inclusive centrada para el siguiente subproblema, y así sucesivamente hasta encontrar una solución general, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se tiene hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros al problema que se nos presente lo dividimos en etapas o fraccionamos en pequeños segmentos de subproblemas, estamos dividiendo el problema en etapas y que eso después hay que irlo resolviendo. Vamos a ver un ejemplo que en el caso que lo planteamos acá, el tema de una ruta más corta, un ejemplo donde se puede aplicar la programación dinámica. Quiero que esté claro que es un ejemplo del caso de la ruta más corta. La programación dinámica no se utiliza solamente para el caso de la ruta, determinar la ruta más corta. Se utiliza para todo tipo de problemas de optimización. Eso que quiero que quede claro. Nosotros acá, como es un tema muy reducido, porque no vamos a ver mucho la dinámica, no vamos a ver los otros ejemplos. Pero les quiero comentar de que programación dinámica es tan amplio como lo que ustedes conocen de programación lineal y un poco más, les aviso. O sea, estamos viendo la puntita del iceberg de todo, ¿sí? Hay cursos que demoran más de un año solamente de programación dinámica, para que tengan una idea. Nosotros lo vamos a ver ahora en un ejemplo, pero bueno, es tan grande todo lo que se puede hacer que no significa de que sea algo distinto, sino que con la dinámica puedo hacer todo lo que ya venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? El ejemplo que les quiero dar es solamente la ruta más corta. Pueden hacer inversión un plan de inversión, pueden hacer para el tema de flujo máximo, para el tema de inventario, para el tema de el caso de la mochila, donde van recorriendo ciertos nodos y no vuelven a pasar por el mismo, y una serie de turnos, coordinación de turnos de horario de personal, bueno, todo lo que se hace con programación lineal lo hace también dinámico. Pero la única diferencia que le digo es que divide el gran problema en pequeños subproblemas, ¿sí? Por definición se divide en etapas en las cuales la parte del problema que posee un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes de las cuales se selecciona la mejor alternativa. Y así sucesivamente. También se plantea un estado que es el que refleja la condición de las restricciones que enlaza las etapas. O sea, representa la relación entre las etapas de tal manera que cuando cada etapa se optimiza por separado, la decisión resultante es yo estoy resolviendo un subproblema, que yo al problema lo dividí en 4, ese subproblema, la cuarta parte de ese problema, ya es óptimo, y lo hago óptimo, ese es factible para optimizar el resto de los otros subproblemas, ¿sí? Bueno, el procedimiento es el siguiente: descomponemos en etapa como se indica mediante la línea de rayas verticales, que vamos a ver ahora cómo hace, lo partimos, ¿sí? Para realizar por separado los cálculos en cada etapa. La idea general para determinar la ruta más corta es calcular las distancias acumuladas más cortas a todos los nodos terminales de una etapa. Y luego se utilizará como dato de entrada la etapa inmediatamente subsiguiente, o sea, la que viene una al lado de la otra, ¿sí? Hasta llegar al inicio del problema, que eso sería de atrás para adelante.
¿Mm? Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Ese es el procedimiento que vamos a hacer ahora. Acá solamente puse una parte eh, representación gráfica de las etapas que yo le acabo de comentar y el estado. Acá sería una etapa que sería un problema, un subproblema. Hay una contribución a otro subproblema, o sea, hay un link o una interconexión entre otro problema u otra etapa que está acá. Y si este es óptimo, esto también es óptimo, ¿sí? Este link que está acá lo vamos a ver enseguida como si fuese una ruta entre un nodo y otro, ¿sí? Ese es el ejercicio que vamos a poner como modelo para determinar la ruta más corta para aplicar la programación dinámica, ¿sí? Y se considera la siguiente red en la que cada número junto al enlace representa la distancia real entre un par de nodos que conectan, ¿sí? Por ejemplo, entre O y A, el arco o la interconexión siguiente dice que 9 es la distancia entre O y A. A y D hay 7, la distancia. D y G es 5 y G e I es 6. Esa es la distancia, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar cuál es la ruta más corta. Como dijimos recién, ¿cuál es el paso? Dividir el problema en subproblemas. Fíjense que acá partimos en flechas, no en flechas, en líneas de punto, y dijimos, este es un problema, este es otro y este es otro. ¿Mm? Entonces, ahora decimos dividir el problema en subproblemas, como punto 2 o como paso 2, armar una tabla que tenga el resultado del subproblema con los siguientes datos. Esto ya hay que empezar a ponerlo en forma tabular, donde yo voy a poner el origen, o sea, el nodo origen del subproblema, la distancia, cuál será la suma, será la suma de la distancia del anterior más la distancia actual, y esto quiero que tengan bien claro que está entre paréntesis, dice la distancia del paso anterior más la distancia actual, o sea que es la distancia, si yo tomo acá, en esta distancia, del D al G, voy a tomar 5, pero si yo entré con el subproblema 4, ya tengo que sumar la distancia anterior, que son 6, ¿sí? Y así voy sumando 6, después sumando 5, después voy sumando 7 y voy sumando 9 hasta llegar al anterior, ¿sí? Para llegar al nodo destino del subproblema. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si no vamos sumando la distancia anterior, voy a perder ese contacto, voy a perder vuelvo para atrás, esa contribución, lo que dice acá, ese link o ese arco que hay entre uno y otro. Y eso es sumado, ¿sí? Es sumado porque de esa manera voy a encontrar al final, cuando termine de resolver todos los subproblemas, el total, que es el acumulado de la distancia. Y ahí yo puedo encontrar, por supuesto, cuál es el mínimo más corto, la distancia más corta, ¿sí? ¿Ven? Entonces ese es mejor distancia. Y después tengo el mejor camino, que yo lo voy a elegir, que es el nodo destino que tiene menor distancia. Porque acá ustedes han visto que hay varios destinos, varios caminos, y tengo que elegir el menor. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? Fíjense que acá el ejercicio lo dividimos en 4 subproblemas. ¿Sí? Acá la programación dinámica podemos empezar por cualquiera de los dos lados, pero yo voy a empezar por el subproblema número 4, ¿sí? De atrás, del final hasta el inicio. Luego dice, resolvemos cada subproblema de forma recursiva hasta llegar al primer subproblema, que en esta etapa encontramos la solución. Y vamos a ver cómo es eso. Primero, definimos, vamos a ver una tabla, dijimos, con el subproblema número 4, o sea, esta parte, ¿sí? Esta parte, estos 3 nodos, con la distancia, son las que vamos a trabajar ahora. Dijimos que hay subproblemas, ¿sí? Entonces, el origen es G y H, y el destino sería I. Bueno, ¿cuál es la distancia hasta I? Sería 6 de G y 7 de H. ¿Sí? El mejor camino, bueno, hasta ahí, porque en realidad este es el final. ¿Sí? G, I, H, I. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta acá se entiende? Este subproblema está dividido, este problema grande está dividido en subproblema número 4, que dice que de G hasta I y H hasta I. Es como que tengo una red con 3 nodos, nada más. Muy simple.
Veamos qué pasa ahora con el que sigue, el subproblema 3, que sí o sí lo tengo que linkear o unir o transferir al subproblema anterior, porque lo tengo que ir acumulando a los resultados, ¿sí? Dijimos que si esto es óptimo, esto también es óptimo, ¿está? A ver, voy a apuntar con el... Ahí. Si este subproblema me da que es solución y es óptimo, el subproblema 3 también debe ser óptimo y acumulado, ¿sí? Se van uniendo los subproblemas. La tabla 3 dice lo siguiente: origen D, E y F, ¿lo ven? D, E y F, y la distancia a G es 5, fíjese, 5, pero ¿por qué dice 6 más 5? Porque el 6 ya lo tengo definido que sale de G con esta distancia, que es la que está arriba, ¿ves? Ahora, a la distancia de E es 6 más 6, y de F es 6 más 6, está acá. Entonces la distancia a G tengo de D a G 11, de E a G 12 y de F a G 12. ¿Sí? Luego, ven que acá ya le va dando un valor, 11, 12 y 12. A la distancia al H tengo 7, más 7 que tengo que es del anterior, porque acá tengo que sumar lo que viene del subproblema 4. De E viene 4, más 7, 11, y de F viene 6, más 7, 13. Ven que ya también tengo distancia 14, 11 y 13. ¿Sí? Acá tengo la mejor distancia, que tengo que buscar la menor entre 11 y 14, tengo 11, entre 12 y 11 tengo 11, y entre 12 y 13 tengo 12. Y elijo el mejor camino. ¿Sí? En este caso es G, acá tengo por H, y acá nuevamente G. ¿Estamos hasta ahí? D, y el mejor camino por G. Y E, el mejor camino por H, y F, el mejor camino por G. O sea que ya voy enganchando acá caminos. ¿Se ve hasta ahí? ¿Se entiende esa parte? Profe, Sí. hay, la tabla 3 sí la entiendo. La tabla 4, cuando pone mejor camino como I, es porque es el último, y es Eh, así, ¿no? sí, porque pasa que como acá no tengo más y es el último, lo tomo como que en vez de mejor camino, podríamos decir acá el camino, el único camino, digamos, ¿sí? Pero es porque, evidentemente, porque el último, ¿sí? Bien, profe. Acá, en el subproblema siguiente, en el 3, ya se va notando porque ya va armando camino. Acá el único camino, ¿sí? Como vos decís, el único, no, no hay más que mejor, digamos, ¿sí? En el 3, en el 2, en el 1, o a tantos subproblemas como tenga, van a ir definiéndose los mejores caminos. Sigamos. Esta distancia del G es lo que está acá, ¿viste? Yo lo marqué acá como 6, y evidentemente el 7 que está acá viene de ahí, ¿ves? Del H. Bueno, y ahora ya podemos estar en condiciones de seguir trabajando con el subproblema 2, ¿sí? Entonces, vuelvo a poner la tabla del 3. Fíjense que acá vamos a hacer la tabla del subproblema 2, y ahí tenemos los nodos orígenes A, B, C, están acá. Distancia AD, que venía de ¿cuánto? De 11, ¿sí? AD, el mejor era 11, fíjense que acá 11 se repite, y viene de la A, viene con 7, del B viene con 4, ahí, y del C viene con 5. Fíjense que CAD viene 5, ahí está el 5, ¿sí? Sumado a la distancia que acumulada que venimos de 11, nos da estas medidas, ¿sí? 18, 15, 16, ahí ya tengo una menor. Y lo mismo para la distancia E. Veníamos de la E también con 11, suma 4 de la A, suma 3 de la B y suma 2 de la C, y también tenemos la menor. Lo mismo viene de la F. La F viene con 12 de distancia acumulada, y de la A viene 5, de la B viene 5 y de la C viene 7. ¿Sí? Y actualmente se pone acá en la tabla. La mejor distancia se suma entre 18, no se suma, perdón, se compara entre 18, 15, 17, tomo el 15, o sea que viene
de la E, el mejor camino es de la E, ¿no? De la B, entre 15, 14 y 17, 14, y entre C, que entre 16, 13 y 19, el 13, ¿sí? Entonces podemos decir que el camino viene por el lado de la E. Y por último nos quedaría el subproblema número 1. O sea, fíjense que esta tabla la voy a llevar nuevamente arriba y voy a poner la tabla 1. Acá el origen solamente es el O. No, el origen, no hay más que eso, digamos, ¿sí? Cuando hay una igualdad se colocan los dos, sí, exactamente, y lo vamos a ver ahora. Origen, como es el único por nodo de origen, fíjense que a la distancia de A, B, C tengo 15, porque veníamos del 15 más 9. Al B veníamos de 6, 14 más 6, y del 13, del C, que veníamos con 7 del O, fíjense que acá está 7, y se suma 7. O sea que acá tengo 24, 20, 20, la mejor distancia es 20. Pero fíjense que hay un camino que yo tengo entre B y C que están como iguales, como empatando, que es lo que me comentó ahí, me preguntaba Lau, ¿era? Sí, Lau. ¿Qué pasaba cuando había dos caminos? Y bueno, acá hay mejor camino de OB y OC, ¿sí? Que son iguales. Bueno, lo que hay que hacer es anotarlo y luego corroborar, ¿sí? Que se hace lo mismo que ustedes hacían cuando sacábamos la ruta más corta, ¿sí? Fíjense que acá lo que yo hice es simplemente poner las 4 tablas que hicimos para que veamos de dónde salen los datos y vamos a poner la distancia, dijimos que es de 20, la distancia es de 20, ¿sí? Pero hay que armar el camino ahora. Dijimos que la distancia es de 20 y hay empate porque hay un camino entre de O a B y de O a C. ¿Sí? Entonces no sé si logran ver acá abajo. Se logra ver acá abajo. A ver, yo no lo veo. Uy. A ver acá. Ahí. Entonces se logra ver ahí la pantalla que donde está la distancia de O, B y OC. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? ¿Ahí lo ven? Estamos marcando el camino. Bien. Veo B nada más. ¿O B? A ver. Me aguardo un segundo. Vamos a poner acá al costado. Lo puse muy abajo y quizás no lo llegan a ver bien ahí. Bueno, a ver, veamos ahí. A ver si se puede ver ahí. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bueno, ahora tengo OB, OC. Es el camino, ¿sí? OB, OC, como dijimos en la red. Porque hay dos caminos. Bueno, sí, hay dos caminos y eso hay que tomarlo en cuenta. Luego viene del subproblema 2 de la E. OBE, OCE, ¿sí? Y luego viene del H, de la E, origen, el mejor camino es el H, como lo ven está acá, ¿sí? Ahí está. Y luego pasamos al I, que es el final, nodo final, ¿sí? Y ahí sería el camino OBEHI y OCEHI, ¿sí? O sea, podemos ahora identificarlo en la red, el camino que sabemos que hay una distancia de 20 de distancia, kilómetro, metro, como quieran, O, B, E, H, I, o también es O, C, E, H, I, ¿sí?
son los dos caminos que habíamos encontrado que miden la misma distancia. ¿Sí? ¿Se entiende de ahí? ¿Está claro? El ejercicio de la ruta más corta, creo que es lo más gráfico, más práctico que podemos utilizar para poder representarlo. Por eso un poco lo utilizamos como para poder explicar, pero hay otros modelos que no son tan gráficos, no hay una red, pero sí en forma tabular y también se lo puede resolver de la misma forma. Recuerden que estos cálculos que hicimos acá en la tabla, lo hicimos, digamos, a mano o viendo cómo la red, ¿sí? Esto hay un algoritmo, por supuesto, que lo resuelve, y hay un software que también lo resuelve, por lo cual también eso tendríamos que estar despreocupados. Pero la idea es que tengamos el concepto de cómo utiliza la programación dinámica, la subdivisión de los problemas en pequeños subproblemas, con lo cual nos van a permitir resolver con más facilidad que si lo tuviera que resolver con el modelo anterior, que ustedes ya conocen. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Vamos a pasar un poco ahora a una conclusión de la programación dinámica, porque no la quería dejar pasar de largo y sí es importante porque en realidad el concepto que nos queda a nosotros es entender la conclusión, ¿sí? Eso es el concepto principal para poder entender por lo menos cómo funciona y qué es lo que acabamos de ver, ¿sí? Hagamos un repaso teórico de lo que acabamos de ver y cualquier pregunta o duda que tengan lo discutimos, ¿sí? Lo vemos. Dice, bueno, un problema de optimización que se pueda dividir en etapas y que sea dinámico en el tiempo puede resolverse por programación dinámica, ¿sí? Quiero decir, si yo tengo un problema que es de 4 nodos de una red para encontrar el camino más corto, no necesariamente tengo que utilizar programación dinámica, ¿sí? Lo pueden hacer, pero en realidad la programación dinámica es la serie de subproblemas que estamos resolviendo, ¿sí? Eso es en realidad. Y si usted tiene un solo subproblema que no lo pueden dividir en subproblemas, no tiene sentido aplicar la llamada programación dinámica. En realidad van a aplicar programación lineal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso decía que era importante estos tips de la conclusión. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros entendemos con el concepto, ¿sí? Con el concepto bien claro y en realidad la conclusión es lo que nos hace aclarar ese concepto, ¿sí? Las soluciones se pueden ver de manera parcial, o sea, quiere decir que resolvemos un subproblema, encontramos la solución, sí. Vamos al otro subproblema, encontramos la solución, sí. ¿Es factible? Sí. ¿Puede llegar a ser óptima el final? Sí. Y así sucesivamente hasta encontrar todas las soluciones de los subproblemas hasta llegar al final. ¿Sí? Como lo que acabamos de ver en el ejemplo. Es posible validar los resultados usando otros métodos de solución como programación lineal, no lineal, entera o teoría de redes. Y sí es posible. Eso es, acá está confirmando que es posible, por eso les acabo de comentar, si ustedes resuelven un problema de red de 4 nodos, en realidad están haciendo como un problema lineal y no es dinámica, porque en realidad no dividieron el problema en su problema. ¿Se entiende esa parte?
La programación dinámica necesita hacer menos cálculos debido a que es recursivo. Y eso es muy importante porque se ocupa mucho, se utiliza mucho en problemas que son muy robustos, o sea, redes muy grandes, lo que en realidad los software resuelven de esta manera. Trabajan con algunos fragmentos del problema, los dividen, lo van resolviendo y van almacenando los datos. Como es recursivo, te han dicho que es recursivo, dijimos que es recursivo, es más fácil de resolver, digamos, ¿sí? Quiere decir que hay menos caminos que recorrer que si ustedes lo resuelven de otra manera. Eso quiere decir, ¿sí? Y por último, es muy útil para tomar una sucesión de decisiones interrelacionadas. O sea, quiere decir que tomamos una decisión, ¿sí?, en subproblemas o una serie de problemas que están interconectados o interrelacionados y nos sirve para tomar decisiones. Está claro, digamos, un poco la definición final de programación dinámica. Y algo que no lo puse acá, pero sí lo dije, de que resuelve, al ser recursivo, resuelve con menos pasos, menos ciclos de cálculo, digamos, del algoritmo que el otro método que ya conocemos, ¿no? Resuelve con menos pasos todo, por lo cual eso ronda en disminuir el proceso de computación, o sea, horas máquinas que deban procesarse, menos uso de las memorias y más rápido la resolución, digamos, ¿sí? Más se nota, como les repito, para problemas de gran envergadura, porque ahí sí o sí se requiere de optimizar los procesos de los recursos que tenemos, ¿no? Memoria, computación, microprocesadora y todas esas cosas, ¿no? Más cuando se habla de simulación también. Así que así eso es muy importante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quieran comentar? Por lo pronto, la clase de hoy es hasta acá nomás. Vamos a dejar hasta acá el tema de hoy. Pueden ir cargando en el chat los apellido, nombre, número de libreta y carrera, por favor. ¿Mm? Y como conclusión final, vimos un ejemplo de falla de reemplazo y un ejemplo de dinámica, programación dinámica, que es muy importante para, digamos, a la hora de la optimización. ¿Mm? ¿Algún comentario, alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Profe, entonces en el ejercicio también se podía haber empezado de adelante para atrás. Exactamente. Sí, correcto. La programación dinámica no obliga a que empiece de atrás para adelante, sino que puede haber sido del otro lado extremo, digamos, ¿sí? O sea que eso no hay problema. Recording stopped. Profe, esta programación dinámica más se aplica en la parte de informática. Por ejemplo, en la parte informática, en el sentido de la aplicación o o sea, de los ejemplos para aplicarlo, ¿me dices? Sí, profe. No necesariamente, ¿no? Porque se maneja también por el tema de cálculo de inventario, como dije al principio, cálculo de control de horario del personal o de llegada de vehículos.
a ciertas estaciones o ciertos lugares de destino, para armar cronogramas de circuitos, así como el que acá hablamos de caminos más cortos, puede ser el flujo máximo, puede ser rutas de recorridos sin repetir la misma distancia. O sea, que todo eso no solamente es informático, sino que también es industrial y es de la ingeniería, digamos. Se utiliza mucho. Del área informática quizás lo resuelve, lo utiliza para resolver, digamos, para solucionar un problema de la industria, o un problema en la fábrica, o lo que se quiera en este caso resolver si queremos ver turnos, horarios de... Bueno, eso sí es aplicar el algoritmo, o cómo lo aplica el algoritmo, ¿sí? Porque lo que acabamos de ver ahora, eso existe un algoritmo que ya lo resuelve, pero lo podemos programar si se quiere. Se lo puede programar tranquilamente. Acá lo hicimos, si usted lo hace en Excel, hay que ir preguntando, viendo cuál es el acumulado de la distancia y armar una relación con el nodo anterior, del nodo anterior, del nodo anterior. Eso recursivamente se resuelve con un código simple y listo, digamos. ¿Sí? De la parte de programación se lo puede hacer. ¿Sí? Yo en un momento, si ustedes se fijan inclusive en internet, encontré una vez un algoritmo hecho en C de programación entera. Un código, un fuente de C, digamos. ¿Sí? El código fuente. Vos ejecutabas ese código, cargaba el modelo directamente y lo resolvía. Por supuesto, no era nada gráfico, sino que te daba un resultado, no se veía nada, nada, lo resuelve y te da un resultado. Dice X1 vale 15 y X2 vale 14, Z vale tanto, eso es todo. Pero lo calculaba, o sea, era un código fuente de C. Y alguien lo hizo, no sé. Por supuesto, eso hay de todo, ¿no? Pueden encontrar de todo. En Java, en Python, lo que sea, van a encontrar de todo. Pero sí existen. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Bien, nos faltaría ver la clase que viene. Vamos a ver, ya vimos falla de reemplazo, vimos dinámica ahora, vamos a ver un ejercicio de procesos analíticos jerárquicos y también algo de inventarios. Después quedaría la clase que viene, el lunes que viene vamos a ver en teoría, el profe Martín va a dar teoría, ahí vamos a ver simulación, una clase nada más de simulación desde el punto de vista teórico, eso va para todos, y con eso estaríamos ya por finalizando, ya dado por finalizado el dictado del contenido de la cátedra. Así que si está todo bien, este viernes, daríamos procesos analíticos jerárquicos y sistema de inventario, y con eso estaríamos liquidando la clase. Si queda algo pendiente, lo daríamos en la clase que viene, pero ya con esto estaríamos por cerrado el ciclo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, espero que haya estado claro, que haya sido el ejercicio sencillo para que lo puedan entender. En el parcial puede ir algún tema de esto para ustedes, algún tema, como les dije en la clase anterior, quizá un ejercicio, quizá un comentario, alguna pregunta teórica, puede ir, no significa que va a ir, ¿sí?
puede ir. Pero para los finales, sí. Los que van al final, preparen estos temas porque son temas de final. ¿Sí? O sea, temas de que les corresponde y se les puede preguntar. Tampoco son extensos ni tampoco son complejos, pero como ustedes han visto, hasta este nivel. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no, hasta acá nomás llegamos. Hasta luego, profe, hasta el viernes. Si no hay más, nos vemos el viernes a las 18:30, dijimos, ¿verdad? Sí, viernes a las 6:30 de la tarde en esta misma sala.